Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, vamos a tratar de relacionar algunas cosas que dicen, que las dice de diferentes formas en algunas partes, ¿no? Aquí en la meditación del día dice, nuestro Señor y Dios, hágase de nosotros lo que sea tu voluntad. Aquí cuando hablamos de nuestro Señor y Dios, podemos quitar esa palabra y reconocer el hecho de que lo que sucede es lo que es determinado por el que tiene la capacidad de determinar lo que es, le llamemos como le llamemos. Las palabras no nos deben de ser un estorbo. La palabra Señor, la palabra Dios, no. Sino la función que cumple, tener la capacidad de determinar lo que es. Dice, hágase de nosotros lo que sea tu voluntad. Se presente en nuestro camino lo que se va a presentar, porque eso no depende de nosotros, compañeros. Lo que se va a presentar en nuestro camino no depende de nosotros, depende del que determina lo que es. Ya les he dicho varias veces que hagan la prueba ustedes de ver hacia atrás y de ver si lo que está ahorita ocupando ese momento, que es el único momento, pero siendo contenido de este momento, es lo que ustedes han determinado que fuera ese contenido, y no es así. Y no es así no solo porque estemos enfermos y tengamos este problema de salud, sino no es así en general, para ninguna persona. Entonces dice aquí, la simple aceptación aquí dice de la voluntad de Dios, de lo que está determinado que sea, por el que determina lo que es, llamémosle todo, la interconexión de todos los hechos, etcétera, sobre lo que suceda, es la llave de la vida plena. La vida plena no está fuera de nosotros, sino en cómo tomamos lo que la vida nos presenta. Eso significa, nos da la posibilidad de estar bien o de estar mal, ¿verdad? Acá, bueno, vamos a acabar esto y ahorita les voy a leer otra cosa. Dice, se hace lo que él determina, él por ponerle un pronombre. No estamos viendo si es persona, si no es persona, si es masculino, no. Lo que importa es que eso de lo que estamos hablando es lo que determina lo que es. Dice, se hace tu voluntad y no la mía. Me tengo que empezar a dar cuenta de que así es. Tengo que abandonar la ilusión
de que lo que se hace es lo que yo quiero que se haga. ¿Verdad? Tengo que abandonar eso. Dice por ahí nuestro libro, dejamos de jugar a ser Dios. Y refiriéndose al mismo, a lo que en el programa se llama tercer paso, que es la práctica espiritual esencial, la aceptación de lo que es. Pero una aceptación no ya ni modo, sino con un sí de corazón, ¿verdad? Una aceptación sin rebeldía, resistencia ni conflicto, porque lo que tenemos que cuidar es las emociones que nos producen los contenidos de la vida, para que no se inicie el consumo. Ahorita estamos en un estado de remisión. Aquí dice, debemos continuar orando, y acuérdense que la oración no va, esto ya se los he leído muchas veces, la oración no es lo que se cree muchas veces, ¿no? La oración no es buscar que se produzca un cambio en las circunstancias o en las cosas, sino la oración es buscar que se produzca un cambio en mí. El poder de la oración. No debemos pensar que oramos para que se satisfagan nuestros deseos o para hacer cambiar a algo de lo que va a poner en el camino de nuestra vida como contenido del único momento que hay. No se ora para eso. No vamos a conmover ni a convencer a nadie al que determina lo que es con palabras bonitas o elocuentes, sino que la oración va dirigida a cambiar nuestra actitud hacia una aceptación y receptividad de que todo lo bueno que necesitamos y que debemos desear ya nos ha sido dado, ¿verdad? Cuando tú estás aceptando y estás lo suficientemente receptivo como para darte cuenta de que todo lo bueno que necesitas y debes desear se te está siendo siempre dado, pues surge la gratitud, que es muy distinto a que surja la frustración cuando no aceptas lo que se te da, ¿verdad? Tenemos un gran problema, tenemos el gran problema en que es muy difícil que prevalezca preferir lo que necesitamos que lo que queremos o lo que creemos que queremos, ¿no? Porque lo que creemos que queremos está determinado por una serie de condicionamientos que recorriendo ese camino, pues lo que encontramos es que eso no era lo que queríamos. Entonces la oración va dirigida a provocar un cambio en nuestro interior, no en nuestro exterior. No es una carta a Santa Claus, por ahí lo dicen de muchas maneras, ¿no? Es para producir un cambio en nosotros, y es el cambio que necesitamos por el motivo de nuestro problema de salud. Se hace lo que se determina que se haga, quién, por el él o lo, el pronombre no importa, por lo que determina lo que se hace, y no se hace por lo que yo no soy el que determino lo que ocurre, lo que se presenta como contenido de mi vida. Es darme cuenta, por fin de muchos años, tenemos la oportunidad, por tener este problema de salud, de darnos cuenta de que eso es. Porque hay gente que se puede pasar la vida, ¿verdad?, sin darse cuenta que lo que se determina como contenido del momento no lo determina él. Entonces surge la frustración, surge el malestar. Nosotros tenemos como ventaja, producto de algo que pudiera considerarse una desventaja, que tenemos que darnos cuenta de que así son las cosas y no como se creía, ¿no? Aquí para nadie, se los aseguro, para nadie lo que se presenta como contenido del momento es lo que determina ese alguien que pudiera estar creyendo.
Entonces tenemos que estar preparados para cómo reaccionamos ante el contenido que el momento nos presenta. Se hace lo que está determinado por el que tiene la capacidad de determinarlo y no por lo que yo determine. Dice, tal vez no resulte lo que nosotros deseamos, no concuerda siempre, ¿verdad?, lo que nosotros quisiéramos que fuera. Pero a la larga, y acuérdense que nosotros a través del pensamiento fragmentamos las cosas y todos los hechos están interconectados. Si tú te pones a ver por qué o para qué han pasado las cosas, a eso se refiere cuando dice aquí, a la larga lo que resulte será lo mejor. El que determina lo que es, lo que va a constituir los contenidos, los diferentes contenidos del único momento de la vida, ¿verdad?, siempre actúa a nuestro favor. Siempre, nosotros no lo entendemos, ¿verdad?, y eso no se entiende con la mente. Lo que resulte será lo mejor, porque en ese sentido está siendo determinado para que sea lo mejor para nosotros. Si nos decidimos aceptar el contenido del momento, lo que sucede, como lo que se está siendo determinado para nosotros, sea lo que sea, nuestras aflicciones serán menores. Hay que tratar de ver en todas las cosas el cumplimiento de la intención del que determina lo que es, y hay que tener la confianza de que es lo mejor que puede ser determinado como contenido del momento. Esa es la práctica espiritual que existe, la práctica espiritual esencial, la más eficaz que existe, la aceptación de lo que es, ¿verdad? Si yo digo sí al contenido del momento presente, pero con un sí de convicción, no un sí de enojo ni de frustración, como lo dice el libro de Como lo bebí, sin rebeldía, resistencia o conflicto, yo paso automáticamente de un estado de malestar a un estado de bienestar. Y lo que yo necesito es mantenerme en ese estado de bienestar. Acá, fíjense, luego poder ver el resultado de lo que va siendo determinado como contenido de los momentos, del momento de mi vida, y pido estar satisfecho, ¿verdad?, pido ya estar convencido de que eso es lo mejor, con lo que se me tenga reservado, ¿no?, dándome cuenta de que yo no tengo la capacidad de determinar lo que va a ser. Acá me lo dicen de otra forma. Dice, la simple aceptación de mi voluntad es la llave a la revelación de la vida. Porque, por ejemplo, cuando dicen frases sin sentido, permíteme conocer la voluntad del que va a determinar lo que es, permíteme conocer qué va a determinar y darme la fortaleza para cumplirlo. Eso no tiene sentido, ¿no? La voluntad no se conoce por anticipado, se va presentando con lo que va siendo el contenido de del momento de nuestra vida. Dice, de ello resultará tanto la santidad como la felicidad. El camino a la cruz puede ser un camino de dolor, pero a su paso la carga del pecado, y el pecado es el error. Debemos desechar un montón de palabras que no entendemos, ¿no?, y que no sabemos en realidad. Ayer con algún compañero aquí me mencionaban el tema de la junta del testimonio del compañero iba a ser el capítulo 2, y me dijo que lo que estaba contenido en el capítulo 2 era la alternativa que teníamos de seguir siendo como somos o experimentar un cambio que nos permita estar bien. Eso está en el capítulo 4, compañeros, ¿no?
Si ustedes, esta enfermedad es de automanejo, tenemos que, ya nos repitieron aquí que tenemos que hacer, que vivir estas cosas, no solo oírlas, vivirlas, porque es vital para nuestro problema de salud. Entonces aquí dice, el yugo de mi aceptación de la voluntad de mi Padre en todas las cosas se ajusta a los hombros de mis siervos, y desde ese momento ninguna carga enoja ni presiona, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de que así es, cuando nos quitamos la ilusión de que puede ser de otra manera. Luego dice, no es solo en las grandes decisiones de la vida que han de aceptar con agrado lo que se determine. Intenten ver en cada interrupción, en cada tarea, por pequeña que sea, el mismo cumplimiento de lo que se está determinando por el que tiene la capacidad de determinar lo que es. Acéptenlo, digan gracias, háganlo hasta que se haga un hábito y el gozo resultante transfigurará y transformará sus vidas. Cómo se vive la vida es lo que cambia no es lo que se vive. El cambio que buscamos está dentro, no fuera, porque fuera no tenemos el control, compañeros. El cambio resultante está dentro. Dice, acéptenlo, díganle gracias, háganlo hasta que se haga un hábito. Tenemos que vencer el hábito contrario de que ha sido producido por una enfermedad colectiva de la humanidad, de vivir pensando que las cosas son de otra manera, a pesar de que en cada momento y durante todos los años que llevamos de vida, ya se nos ha hecho evidente que no es como creíamos. Es como se nos explica la verdadera realidad de las cosas. Acéptenlo, díganlo hasta que se haga un hábito y el gozo resultante transfigurará, cambiará por completo cómo te sientes al vivir la vida. Te hará pasar de un estado de malestar, de frustración, a un estado de bienestar y gratitud, y transformará tu vida. Lo que transforma tu vida no está en el exterior, está en tu interior. Eso es lo que transforma tu vida, no lo que vives, sino cómo lo vives. Porque ahí es donde puedes tú actuar. En lo que vives está fuera de tu control, pero debes de tener la confianza, como nos dice aquí, la confianza a la larga, ya cuando no esté juzgado por un pensamiento que fragmenta, sino cuando ya veas cómo se han ido eslabonando e interconectando todos los hechos que han vivido, es lo mejor que se pudo vivir. ¿Verdad? Esto no se entiende con la mente, menos con una mente condicionada que todavía no está habituada a actuar en estos terrenos paradójicos que son los que señalan el verdadero funcionamiento de la vida, compañeros. Entonces dice aquí, son una parte del cumplimiento de lo que él designa. En la semana hicieron una junta ustedes, compañeros, en donde preguntábamos si cabía el término recuperación con respecto a nuestra enfermedad. Por analogía, recuperación es cuando la enfermedad desaparece del todo, y ya no se presentan los síntomas. ¿Verdad? Hablando de una enfermedad cerebral crónica incurable, que solo es controlable mediante un tratamiento permanente, no se puede hablar en ese sentido de recuperación. Se puede hablar de mantenerla controlada. En esa junta se vio que lo que tenemos, dice, no estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia, porque nuestra ubicación como adictos, cuando estamos en la actividad adictiva, de no poder
no consumir, ¿verdad? De no poder no iniciar el consumo, de no poder no consumir como consume el adicto, por la causa y en la forma en la que consume el adicto, que no tiene nada que ver con la forma y con la causa y en la forma en que consume los que no son enfermos. No hay punto de comparación y a ustedes no se les ocurra compararse, ¿no? Decía algún compañero, creo que era Ernesto, que sus compañeros no tenían esta problemática, ¿ah? Lo que nos está bloqueando un poco es la enfermedad, pero ese bloqueo es lo que nos va a permitir dar el salto, ¿no? Entonces, acá donde dice que no estamos curados, que lo que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia, nos decía que eso depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Y ese mantenimiento de nuestra condición espiritual, compañeros, es darnos cuenta, llevar la visión de que todos los contenidos que presentan el momento que vivimos es la determinación, no nuestra, sino de Él. Ese es el mantenimiento de nuestra condición espiritual, para no volver a caer en la ilusión de que nosotros somos los que determinamos cuál va a ser el contenido del momento, ¿no? Ese es el mantenimiento. Acá, cuando hablábamos de la enfermedad en términos generales, decimos, el tratamiento consiste en lograr el cambio necesario para permanecer en remisión. ¿Y qué es lo necesario para permanecer en remisión? Cuando la actividad no está en remisión, cuando está presente el síntoma, uno está viviendo el ciclo adictivo. Nuestra literatura nos dice, aquí también, el único método que podemos sugerir es la abstinencia completa, es decir, no iniciar el consumo. Iniciado el consumo, la historia se repetirá igual. Está recorriendo el ciclo adictivo, que visto en un diagrama pues no se ve tan grave, pero estarlo viviendo se le puede llamar la tortura de la actividad adictiva. De eso podrán ya dar testimonio aquellos quienes lo hayan vivido. Para aquellos que no lo hayan vivido, compañeros, sería bueno que tomaran en cuenta el testimonio de los que ya lo han vivido, aunque es difícil que nosotros tomemos en cuenta lo que otras personas nos dicen, ¿verdad? Lo que hemos vivido otras personas por tener este problema de salud, ¿verdad? Es difícil que lo tomemos en cuenta, es una característica de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, aquí compartimos experiencias, fortaleza y esperanza, y una de nuestras experiencias es que vivir el ciclo adictivo es vivir la tortura de la actividad adictiva. Esa tortura puede ir teniendo diferentes grados. Para muchos de ustedes todavía no llega la evidencia con la fuerza suficiente de que es así. Siempre tengo mucha insistencia en estas sesiones de que se den cuenta de la gravedad de su situación, de que no lo tomen a la ligera como algo anecdótico. Ya estaba yo haciendo muchas pendejadas, ¿no? Estaba yo experimentando la manifestación de mi enfermedad. Y si tú crees que ya estabas haciendo muchas pendejadas y no logras encontrar la solución, que fue el tema del capítulo del testimonio de ayer, pues entonces esas pendejadas parecerán unas cosas, no tendrán que ver
nada con todo lo que tú pudieras considerar pendejadas, que no son pendejadas, sino las manifestaciones de un problema de salud. No es que te hayas equivocado en tus cálculos, no es que tu pensamiento te haya fallado, es que se está presentando el síntoma de una enfermedad cerebral crónica. Y eso es desde el primero hasta en cuanto a edades y en cuanto a avances de la enfermedad. El que ya esté subido en la curva de la progresividad de la enfermedad está igual de desahuciado, ya sea que vaya más arriba o más abajo, ¿verdad? Para los que van más arriba, pues ya será un poco más fácil darse cuenta de que así es. Para los que están empezando a recorrer ese camino, que la literatura llama adictos potenciales, que a lo único que se refiere es a aquellos que están empezando a experimentar cómo cada vez aumenta, progresa más el grado de deterioro del adicto, de su entorno, del daño que hace a los demás y a sí mismo, ¿no? Entonces, acá dice, el tratamiento consiste en lograr el cambio necesario para permanecer en remisión, es decir, para no iniciar el consumo. Esa es la solución. Y cuando se lee el capítulo 2, compañeros, y no sé, ayer no tuve la oportunidad de oír la junta completa, nomás oí el testimonio de Nemesio, pero no tuve la oportunidad. Pero era el tema de la junta. ¿Cuál es la solución? La solución es lograr el cambio necesario para permanecer en remisión. Y eso es lo que nos repite aquí el libro, ¿verdad? Aquí el libro nos repite. Y hay que saber cuáles son las partes esenciales de esto, ¿no? Somos americanos típicos. Acá le daban mucha importancia a elementos necesarios, a elementos de ayuda en la práctica de lo que necesitamos practicar para obtener ese cambio. Le daban mucha importancia a lo que se lograba en el grupo, pero es más importante lo que participamos, nuestra participación, cómo participamos. Acá en el pensamiento del día dice, durante las últimas semanas nos hemos estado haciendo preguntas escrutadoras. No hemos podido contestar a todas estas como lo hubiéramos deseado, pero la utilidad y efectividad de nuestras vidas y hasta cierto punto y hasta cierto grado la utilidad y efectividad de todo el movimiento de una comunidad de práctica espiritual dependerán de las contestaciones positivas a estas preguntas. Todo se reduce a esto. Tengo una profunda, o sea, he recibido un gran beneficio, porque no se trata de una profunda deuda. He recibido un gran beneficio, me ha ayudado mucho la práctica, algo que es una ayuda en la práctica espiritual, que es una comunidad de personas con necesidades afines que estén practicando las cosas, no personas que estén reunidas y que no tengan la misma conciencia de sus necesidades. Entonces dice aquí, voy a hacer todo lo que pueda para pagar esta deuda. Este libro yo creo que lo escribió un contador o alguien así, porque hace inventarios y contadores y balances y activos y pasivos, pero no. Voy a hacer todo lo posible para que lo que he recibido, el cambio que estoy experimentando, se manifieste, y eso no tengo que hacerlo, porque si el cambio se está dando, se experimentará solo un cambio en mi actitud y en mi participación en la comunidad. Luego dice aquí, escudriñemos en nuestras almas, hagamos nuestras decisiones y actuemos de acuerdo con ellas. Cualquier éxito verdadero que tengamos en la vida dependerá de eso. Ahora,
es el momento de hacer efectivas nuestras conclusiones. ¿Qué voy a hacer con respecto a mi actitud? A mi actitud en la participación, en la convivencia, en la práctica de algo que es una ayuda para el cambio que debemos obtener, que es una comunidad trabajando estos principios, ¿no? Entonces aquí dice, acéptenlo, digan gracias, háganlo hasta que se haga un hábito. Tenemos que deshacernos de los antiguos hábitos. Esto me recuerda aquello que les digo de la decisión más importante que podemos tomar. Einstein lo manifiesta de una forma: el universo es algo hostil o amigable conmigo. Otro autor lo manifiesta de otra manera: la vida es mi amiga o mi enemiga. ¿Quién es el que decide eso? No lo decide ni la vida ni el universo, lo decido yo, y yo decido que la vida es mi amiga, ¿verdad? Y le doy la bienvenida, venga vestida como venga vestida, me presente en cuanto a contenidos lo que me presente, ya sea que mi mente los considere que deberían de estar o no deberían de estar, ¿verdad? Y tengo que hacer de esto una y otra vez para hacer un hábito, porque eso es lo que necesitamos. ¿Cuál es la finalidad del tratamiento? Lograr el cambio necesario para permanecer en remisión. Y ese cambio necesario no se refiere a que cambie lo que voy a vivir, sino a que cambie cómo lo voy a vivir. Hay que aceptar nuestra responsabilidad, compañeros, en aquello en lo que podemos actuar, en lo que nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros es cómo voy a vivir los contenidos que vayan apareciendo en cada momento de mi vida. Lo que no me corresponde a mí es qué contenidos van apareciendo en cada momento de mi vida, y tengo que dejar de reaccionar a ellos de acuerdo a los condicionamientos con los que vengo yo cargado. Esta es la misma lectura que les acabo de leer. No hay carga que enoje. La simple aceptación de mi voluntad es la llave de la revelación, de la determinación del que determina las cosas. De ello resultará tanto la santidad como la felicidad. El camino de la cruz puede ser un camino de dolor, pero a su paso la carga del error, que eso quiere decir pecado, equivocarnos en lo que es la vida, errar en el blanco de lo que es la vida, y el deseo de la tierra es echado fuera. El yugo de mi aceptación de la voluntad de mi Padre, estas son formas de decirlo de acuerdo a diferentes corrientes de espiritualidad, en todas las cosas se ajusta a los hombros de mis siervos, y desde ese momento ninguna carga enoja ni presiona. ¿Qué es lo que requerimos? ¿verdad? Que no haya rebeldía, resistencia, conflicto, que no haya frustración, que lo que haya sea gratitud. No es solo en las grandes decisiones de la vida que han de aceptar con agrado mi voluntad. Intenten ver en cada interrupción, en cada tarea, por pequeña que sea, el mismo cumplimiento de la intención del que determina las cosas, de por qué lo está determinando, ¿no? De la confianza que produce que lo esté determinando. Dejemos de guiarnos por la visión fragmentada que nos puede proporcionar nuestro pensamiento alimentado con el condicionamiento. Dice, acéptenlo, den gracias, háganlo hasta que se haga un hábito, y el gozo resultante transfigurará, cambiará por completo y transformará sus vidas. Y la transformación de la vida es cómo la vivo,
no lo que vivo. Eso es lo que transforma. Es pasar de un estado de malestar a un estado de bienestar. Es cambiar mediante esto cómo reacciono yo a lo que vivo, cómo reaccionaba yo cómo he reaccionado toda mi vida a lo que vivo. ¿Cuál ha sido mi reacción? El consumo, compañero. Fíjense, aquí les voy a leer algo. Tu vida es el resultado de un programa. No sé si recuerden el libro ese de los 4 acuerdos o del 5.º acuerdo, de cómo estamos programados. ¿Lo sabías? El programa no es tu esencia. El programa son las creencias que tienes acerca de la realidad. La mente toma tus creencias y programas y crea tu realidad. La función de la mente es la de crear coherencia entre lo que crees y la realidad que experimentas. Si crees que puedes y si crees que no puedes, está bien. La mente siempre va a asegurarse en ambos casos de que esta sea tu realidad. Siempre que no estás prestando atención a lo que piensas, actúas a partir de programaciones inconscientes. Solo estamos conscientes el 5% del día. El 95% funcionamos a través de programaciones limitantes. Nos hemos convertido en un programa donde el 5% del día utilizamos la mente creadora. Si funcionas a partir de programaciones inconscientes, estarás viviendo de acuerdo a las creencias de otros. Cuando te sales del programa, entonces puedes crear tu realidad. La solución está en observarte. Toma conciencia de que las creencias se pueden cambiar. Tú tienes el poder de hacer lo posible. Cuando algo no te guste, puedes quitarle lo único que le da poder sobre ti, tu atención. No es que puedas cambiar lo que no te está gustando, sino que le quitas lo que le da poder, ponerle atención a aquello que no te está gustando. Ya he hablado varias veces que es muy determinante en dónde está puesta nuestra atención. En lo que está, que siempre es mucho más que lo que no está. Para nosotros ahorita sería notabilísimo lo que está. Está algo que por un tiempecito varía para cada uno de nosotros, no era posible que estuviera. Sin embargo, ya nuestra atención no está puesta, no nos damos cuenta de que no está eso, que no era posible que no estuviera, el consumo, y nuestra atención se va a lo que no está. De la primera forma de ver las cosas surge la gratitud y de la segunda surge la frustración. Entonces, aquí en el capítulo 2, compañeros, que fue el que leyeron ayer, si tuviéramos que hablar de la solución, y acuérdense que este libro va diciendo unas cosas en un capítulo y las explica en el siguiente y etcétera. Aquí en el capítulo en donde hay una solución, bueno, primero nos habla de cosas. Aquí siempre, cuando se forma un grupo y uno empieza a adquirir y a sentirse apropiado de un sentido de pertenencia y de orgullo de pertenecer a ese grupo, pues viene y se hace propaganda de ese grupo y no de lo que hay detrás de ese grupo, como fue lo que pasó ayer en la junta de aquí. Aquí dice, realmente lo que dice este capítulo, compañeros, dice, el hecho grandioso es este y nada más, que hemos experimentado un cambio revolucionario, gigantesco, en nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el todo, hacia el que determina lo que es.
ya le dejamos de tener desconfianza, ya no tenemos necesidad de estar vigilando que determine que no se vaya a equivocar. Dice, el hecho central es actualmente la certeza de que de una forma ciertamente milagrosa empezamos a ser otros. Esto lo dice de esta forma aquí, de otra forma lo dice acá. Desechadas repentinamente las ideas, emociones y actitudes que dirigieron mi vida, eso desapareció y un conjunto completamente nuevo empezó a dirigir mi vida. Acá, en el capítulo 5, compañeros, que nos habla de la práctica espiritual esencial, nos dice, este es el cómo y el por qué. Dice, tuvimos que dejar de pensar que nosotros era lo que determinábamos cuáles serían los contenidos del momento al ir variando esos contenidos. Tenemos que dejar de pensar que eso es así. Ya les digo que echen su vista para atrás y díganme si alguno de ustedes ha determinado lo que han sido los contenidos de los momentos que vivieron. Eso es imposible. Dice, y aquí lo dice de otra forma, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios, tuvimos que dejar de atribuirnos esa capacidad que nosotros no la tenemos, que solo la tiene el que realmente o lo que realmente determina lo que es. No resultaba, después no decidimos, nos dimos cuenta que en este drama de la vida, que la vida no es un viaje a Disneylandia, ni la vida viene, es una obra maestra que está compuesta de todas las texturas, todas las emociones, todos los colores, la alegría, el dolor. Es un aprendizaje, una preparación. Dice, Él es el que dirige, ¿eh? Nosotros somos los que de acuerdo a esa dirección actuamos. Ahora, ¿cómo actuamos? ¿Verdad? Aceptando esa dirección o rechazándola y poniéndolas mal, permitiendo que nos cause rebeldía, resistencia o conflicto, lo que Él decida que la vida nos vaya presentando. Luego dice aquí, este fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. La piedra clave es una clave muy importante en la construcción, es una pieza importantísima en la construcción de un arco por el cual vamos a ser libres de hacernos responsables de nuestro estado emocional y dejar de culpar nuestro estado emocional o atribuir nuestro estado emocional a lo que la vida nos presenta, a los contenidos o a las actitudes de las personas, porque eso nos va a imposibilitar. Nosotros no podemos quedar a merced de las circunstancias o de las actitudes de las gentes. Tenemos que hacernos responsables de nuestro estado emocional y saber que nuestro estado emocional lo manejamos, tenemos la capacidad de manejarlo nosotros mediante estas herramientas de espiritualidad, por llamarle de alguna manera, que se nos están dando, ¿verdad? Esa es la libertad. Esa es la libertad, ¿verdad? No quedar a merced de eso, ser libre, no estar determinado por lo que ocurre o por lo que no ocurre o por cómo actúa o por cómo no actúa alguien con respecto a ti. Luego dice aquí, cuando asumimos esta actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Nos dimos cuenta, y aquí ponen analogías, metáforas, ¿verdad?, para hablarnos en algún lenguaje.
teníamos un nuevo patrón, pero no lo confundan con un patrón humano, ¿no? ¿Quién me habla de su patrón y su patrón y su patrón? Y con los patrones en el medio condicionado y en la humanidad, por lo general siempre estamos de acuerdo con lo que son los patrones, ¿no? Aquí se trata de estar de acuerdo en aquel que está actuando en ese sentido. Dice aquí, Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él y hacíamos bien su trabajo. Ahora, su trabajo siempre va a ser instrumentos, agentes que actuemos para llevar a cabo su determinación. Su trabajo va volcado hacia afuera, hacia cómo nos está utilizando para manifestarnos hacia los demás. Dice aquí, empezamos a interesarnos, Él proveía todo lo que necesitábamos. De nuevo, otra vez, el problema de que, ¿quién va a querer lo que necesita? ¿No? Hace unos días me decía un compañero que no quería estar aquí, ¿no? Nosotros no estamos aquí porque queramos estar aquí, sino porque lo necesitamos, compañeros. En la vida, la mejor guía que puede dirigir nuestra actuación es la satisfacción de nuestras necesidades, poder llevar a cabo lo que necesitamos. Pero entonces aquí dice, establecidos sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y nuestros proyectos. ¿Qué tiene que ver nuestros planes y nuestros proyectos con la determinación de lo que van a ser los contenidos de los momentos del momento de mi vida? Ya les he dicho que una definición de lo que es la vida es lo que ocurre mientras tú haces planes, y que esos planes que coincidan con lo que se presenta, pues no depende de ti. Entonces empezamos a interesarnos cada vez menos en nuestros planes y en nuestros proyectos. Aquí nos dice, Él proveía todo lo que necesitábamos y nos manteníamos cerca de Él y desempeñábamos bien su trabajo. Nos interesamos, ¿y cuál es su trabajo? Su trabajo que requiere que nos interesemos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos contribuir a la vida. Ya vimos que paradójicamente lo que obtienes va en función de aquello con lo que contribuyes. Ya lo dice una otra oración muy famosa, dando es como recibimos. Lo que recibes depende de lo que das, compañero. ¿No? Si ustedes ven que todo es injusto, o sea, todo proviene de nosotros. ¿No? La opinión que el mundo tiene de ti, manifestado metafóricamente, depende de la opinión que tú tienes del mundo. A medida, ¿cuál fue el resultado de esto? Sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, gozamos de tranquilidad mental. ¿Y eso para qué se necesita? Por motivos de salud, ¿verdad? Para lograr el objetivo necesario del tratamiento, que es el cambio para reaccionar a la vida. Tranquilidad mental, ¿no? Eso es lo contrario de estar inquieto, irritable y descontento, ¿no? Antes la palabra esa de irritable me la decían, yo preguntaba cómo estoy irritable. Eso quiere decir estoy enojado, estoy en contra de lo que está pasando, no lo estoy aceptando. Con no aceptar lo cambias, no. Lo que pierdes es una gran cantidad de energía al no poderlo aceptar. Es una forma en que tú mismo estás siendo tu propio verdugo. Cuando el único que puede tener la capacidad de ser tu propio salvador, también eres tú. Entonces dice aquí,
descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, vivir lo que tuviéramos que vivir, ¿verdad? Porque ya teníamos conocimiento de quién provenía lo que vivíamos y que a la larga siempre resultaba lo mejor. La mejor de las voluntades para nosotros no es lo que nosotros creemos que queremos, compañeros, sino lo que Él determina que sea. Esa es la característica que tiene. Dice que llegamos a darnos cuenta de que Él estaba, empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana, al futuro. Renacimos, ¿verdad? Renacimos, somos otros. Somos otros. ¿Cuál es la solución? Ser otros. Aquello que venimos cargando, compañeros, aquello que venimos cargando y que es lo que nos hace valer según nosotros, las falsas identificaciones, los egos, cualquier falsa identificación es un ego, es identificarte con lo que no eres, ¿no? Y eso que venimos cargando, todas esas falsas identificaciones no nos han servido ni nos han funcionado ni corresponden a la realidad, ¿no? Ni corresponden a la realidad. Aquí venimos a darnos cuenta de la verdadera realidad de la vida. Entonces, cuando nos dicen hay una solución en el capítulo ¿cuál es la solución, compañeros? Ayer por alguien decía, el problema no está afuera, el problema somos nosotros. No vas a eliminar el problema modificándolo de fuera. Y aparte no tienes la capacidad de modificarlo de fuera. ¿Cómo vas a eliminar el problema? Eliminando lo que sí está bajo tu control, eliminar, ¿no? Entonces cuando nos dicen hay una solución, ¿y solución en cuanto a qué? En cuanto a mantener bajo control la enfermedad. La solución es un tratamiento permanente de estar a cada momento acordándonos, ¿verdad? Venciendo el condicionamiento de creer que somos nosotros los hacedores de lo que ocurre, lo cual nos puede hacer sentir orgullosos o culpables. Abandona el orgullo de creerte tú el hacedor. Por Él y solo por Él logras todo lo que logras. Abandona la culpa de creer que tú hiciste, que tú produjiste ese contenido, ¿no? Por Él y solo por Él se da todo lo que se da. Y nosotros, al no tener más que la capacidad, dice que estamos encerrados en una caja de espacio y tiempo, más que de ver fragmentos, porque todo lo vemos a través del pensamiento, ¿verdad? Que no nos sirve para determinar la interconexión entre todas las cosas, ni el todo, ni darle vida a la frase que dice aquí, a la larga. O sea, ya cuando veas el eslabonamiento de todos los hechos, cómo un determinado hecho trajo otra consecuencia y otra consecuencia, cómo todo está interconectado. A la larga, dice aquí, lo que resulte será lo mejor, ¿verdad? Nosotros, a través de la fragmentación que hace nuestro pensamiento, no podemos ver toda esa interconexión. Pero toda esa interconexión producirá para nosotros el mejor resultado, el que no puede ser diseñado por nosotros. Esa es la solución, el cambio, el ser otros. Ya les platiqué que en el libro ese Variedad de la Experiencia Religiosa habla de la religión, la relación con ese que determina la relación para las personas de mente sana y las de mente enferma. Y dice que para los de mente enferma necesitan nacer 2 veces. Necesitamos construirnos de nuevo.
y ya dejen de aferrarse a conservar algo de lo que vienen cargando. Nuestras buenas ideas no nos llevaron a ningún lado, ¿verdad? Todo tiene que ser cambiado. El cambio es la característica del crecimiento que buscamos. De la intoxicación al no consumo. Pero ese cambio es resultado de los otros cambios, de la falsedad a la sinceridad. Tenemos que en primer lugar los otros cambios para que realmente logremos pasar de la intoxicación al no consumo, del conflicto a la serenidad, de estar intranquilos, ansiosos, angustiados, temerosos del hoy, del mañana, del futuro. Dice, de la dependencia infantil a la responsabilidad adulta, ¿verdad? Y ya les mencioné cómo muchos nos empeñamos en buscar de quién depender, ¿no? Cuando eso no debería ser motivo de orgullo. Dice, todo esto infinitamente más representa un cambio hacia la recuperación. Tales cambios se logran por medio de la creencia y práctica de principios sanos. Aquí descartamos los principios malos o ineficaces por otros buenos que funcionen. Y cuando usamos la palabra principios es muy vasta, compañero, muy vasta la palabra principios. Son proposiciones de certeza. Todo lo que ustedes me puedan afirmar como cierto, lo más probable es que no sea cierto. Luego dice aquí necesitamos descartar los principios malos o ineficaces por otros buenos que funcionen. Hasta algunos buenos principios que tal vez vayan funcionando tienen que ser cambiados por otros que funcionen mejor. Dice, hasta algunos buenos principios pueden haber sido reemplazados al descubrirse otros más buenos aún. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo que hay que buscar siempre es el crecimiento y la mejoría. Y la mejoría en cuanto a nosotros, no la mejoría en el exterior, no es la mejoría en las cantidades que percibimos, porque si no, en las posesiones que tenemos, sino en qué tan rico es nuestro interior. Y para eso hay que romper el condicionamiento con todo lo de fuera. ¿Qué tanto tienes? ¿Qué tanto vales? Aquí cuando nos dicen que la sociedad convencional es un obstáculo al crecimiento, ¿verdad? Porque va contra mitos y paradigmas que mantienen el status quo. ¿Qué tanto tienes? ¿Qué tanto vales? Ustedes pueden ver ejemplos de que teniendo lo que se tenga, eso no determina lo que vales. Y que ya todos valemos muchísimos por ser de la naturaleza del que nos puso aquí. Padre nuestro, dice, así inicia una oración. Con esa frase nos dice que nosotros somos de la misma naturaleza que Él, ¿no? Dice que los manzanos no dan peras y que, ¿no? Lo que se nos va transmitiendo, ¿no? Alcanzar la semejanza, la imagen y semejanza que tenemos con Él, eso es lo que buscamos. Y eso no está en el exterior, compañero. Eso no está en el exterior, ¿no? Abandonar el condicionamiento, pues ya yo valgo un poquito más si puedo tomarme una Coca-Cola o 2 Coca-Colas. ¿No? Hay una parte muy importante de nuestra literatura que dice que una práctica muy importante que aquí se debe de realizar es ir contra nuestros deseos inmediatos, porque la vida eso es lo que nos va a presentar. Nos va a presentar muchas cosas que no concuerdan con lo que nosotros quisiéramos que nos presentara. ¿Y cómo reaccionamos a cuando la vida nos presenta cosas que no concuerdan con lo que nosotros quisiéramos que nos presentara?
A eso se le llama frustración. Reaccionamos con una intolerancia que nos hace reaccionar consumiendo. Cuando se nos dice que estamos desadaptados de la vida, es equivalente a decir que estamos esperando que la vida se adapte a nosotros. Y desde el número 1 de estas cápsulas que dice aquí, creíamos que las circunstancias, creíamos que lo que nos presentaba la vida nos impulsaba a consumir, nos hacía reaccionar consumiendo. Nunca se nos ocurrió que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente, para adaptarnos a lo que tuviéramos que vivir. Pero para eso hay que romper el condicionamiento. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Sí, en eso. Buenas tardes, compañeros. Compañero, yo leí un libro, por una parte de un libro, que dice que la historia de nuestras vidas ya está escrita, que fue escrita con amor, y que el único regalo que da el escritor es si tú la quieres vivir con amor o conforme, ¿no? Sin embargo, ya está escrito el hecho de que, bueno, esa ya es mi conclusión, ¿no? El hecho de si algún día tendrás dinero, o si algún día tendrás un lugar donde vivir, o si tendrás que ser un sacerdote, ¿no? Etcétera, pues ya está, ya no lo voy a modificar, solamente voy a modificar cómo puedo llevar ese camino, ¿no? No, el camino es el que te lleva a ti. Bueno. La vida es la que te lleva a ti. ¿A dónde va tu vida? Yo no te lo pregunto a ti, se lo pregunto a la vida hacia dónde te lleva. Ahora, tú me estás mencionando la preocupación de si tendrás dinero, de si... todo eso se da por añadidura. Dice, encuentra primero la forma de estar bien con la vida. Encuentra primero el reino de los cielos, que no es un lugar, sino es el estado de bienestar, y lo demás será dado por añadidura. Si tú le das la bienvenida a la vida responde amistosamente, amigo. Esto no lo pueden creer porque se les diga, pero sí lo pueden verificar cuando se arriesguen a vivirlo. La confianza en ti no es la que necesitamos. Necesitamos que tengas la confianza en el que determina lo que es. Hace rato me decía, Benja, que lo que pasaba es que, o ayer, o no me acuerdo, que no teníamos esa confianza, ¿no, hijo? Déjame, ahorita de todo lo que has hablado, y en conclusión al capítulo 2, me dice que yo tengo que cambiar, ¿no? Y ahí menciona ideas, emociones, lo que pienso, cómo me siento y cómo actúo. Obviamente, estando en un ciclo adictivo, pues eso no es posible, ¿no? Porque yo estoy atrapado. Pero una vez que se rompe, o sea, que dejo de consumir, por la circunstancia que haya sido, porque me trajeron aquí, porque ya no tenía dinero, porque no sea. Y empiezo yo a entender que por ejemplo, tú, el hablar de espiritualidad es algo que, sí, y que quítale. Sí, influyen esas ideas. Busquen el significado. No. Pero es algo que está dentro de mí y que empieza a actuar, porque mis ideas empiezan a cambiar. Aunque estoy muy condicionado, o sea, yo estoy muy hecho. Yo te decía, yo si tuviera dinero sería feliz. No es cierto, yo si tuviera dinero yo no hubiera muerto. Sí. Entonces, la felicidad o la tranquilidad eso no está ahí. Pero yo cuando me hago un cambio, el simple hecho de estar aquí, por ejemplo, en contra de mi voluntad, yo quisiera hacerlo claro, pero veo que algo bueno está sucediendo. Ahí viene otra vez el problema. El problema es que haya un conflicto entre lo que queremos y lo que necesitamos. Lo que debía guiar nuestro deseo
es lo que necesitamos. Y yo lo empiezo a aceptar, entonces empieza a haber un cambio, porque decía, Neto, yo no tengo dónde vivir, no, sí tengo dónde vivir, estoy viviendo aquí, y tengo que comer, a lo mejor no lo que yo quisiera o mi ego quisiera, pero lo tengo. Y cuando yo empiezo a aceptar ese simple hecho, empieza a cambiar algo. Está como aquel que nos decía que no tenía dónde caerse muerto. Sí. O aquel que nos decía que estaba a la buena de Dios. Pues estando a la buena de Dios estás más seguro que estando a la buena tuya. Si ustedes dependieran de ustedes, me preocuparía más, mijo. El que dependa de Dios ya me da cierta tranquilidad, mijo. ¿No? Yo estaría más preocupado porque ya hubieran hecho, quién sabe qué hubieran hecho, ¿no? O deshecho. Una pregunta. En la junta que tuvimos el viernes después del fútbol. Sí, mijo. Es una pregunta sobre qué significa la espiritualidad digital, con base a que se habla de un cambio espiritual, de una experiencia espiritual. Pero ya les he dicho que quiten la palabra, ¿no? Okay, sí. Ahí cuando dice una experiencia, dice acá en la solución, en el capítulo 2, compañeros, nos dice el que se llama Hay una solución. Aquí hay que irse hasta la página 23, el último renglón, en este libro, en el otro creo que es otra página, dice, el hecho grandioso y nada más, y luego te pone 2 puntos, es y nada más, 2 puntos, que hemos tenido experiencias espirituales profundas y efectivas. Eso no te lo están definiendo, no te lo están definiendo directamente aquí. ¿Qué dice? En primer lugar, aquí te ponen un número 1 que te manda al apéndice 2, mijo. Y en segundo lugar, la definición es esta: que estas experiencias, que lo que hemos experimentado, ha revolucionado toda nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el todo. Entonces, ¿qué significa la espiritualidad? Esa modificación que logre un cambio gigantesco en tu actitud hacia la vida, hacia tus semejantes y hacia el todo. Muchas veces nos perdemos. Pues yo, como no entiendo lo que quiere decir experiencia espiritual profunda y efectiva, me trabo. Pero eso es porque no sabemos leer, mijo. No sabemos leer. Acá te están diciendo el nombre y lo que significa le están poniendo un nombre cualquiera a un significado. Que no te desvíe el nombre, un nombre que no vas a entender. Busca lo que significa eso que te están diciendo, hijo. Como ponerle tu propio significado. Acá, no, y no hace tanta falta, nomás es con saber leer un poquito, mijo. Sí, ¿Ya me entendiste? Mira, sí. Experiencias espirituales profundas y efectivas. Ahí me están dando el nombre, pero no lo que significa. Ahora, estas experiencias, esa palabra se repite. Eso que hemos experimentado, que hemos vivido, ha revolucionado, ha cambiado completamente. Eso es lo que significa. ¿Sí me entendiste? Sí, revolucionado se refiere a una mejora, ¿no? No, a un cambio gigantesco. Claro. Las revoluciones son así medio escandalosas, ¿no? Sí. Un cambio notable, pues, no un cambio ligero. Y es que esa parte siempre me ha detenido, ¿no? Cuando dice, tienes que mantener el mantenimiento, cuerpo, mente y espíritu. No. Y entonces Ahorita les expliqué, por ejemplo, el mantenimiento de nuestra condición espiritual. Se está pasando lo que él determina.
Y yo eso lo estoy viviendo sin que me moleste que sea así. Siempre buscando. Sin que me cause rebeldía, resistencia a mi conflicto. Y abandonando la ilusión de que va a pasar lo que yo determine. Es la pregunta que les he hecho. ¿Ha pasado en su vida lo que ustedes determinaron que pasara? Todo lo contrario. Entonces ya es tiempo de que dejemos de jugar a ser Dios. ¿Qué querrán decir con eso de dejar de jugar a ser Dios? Precisamente eso. Que nos demos cuenta ya, después de 100 años en que no ha pasado lo que nosotros determinábamos que pasaría, pues que no va a pasar, que es otro el que determina lo que ocurre, mijo. ¿Sí me entiendes? Bueno. Gracias, Padre. Sí, de nada. ¿Alguien más, compañeros? Ahora, cada quien tiene que encontrar lo que le funcione, pero el funcionamiento de esto no es el no consumo, sino lo que ya vimos que lo que distingue al que tiene la enfermedad de la adicción a otras personas que consumen sin tener la enfermedad es la causa por la cual consumen y la forma en que consumen. La causa por la cual consumen es la negación a vivir determinadas emociones y la forma en que consumen es el no poder interrumpir el consumo, la alergia física, la compulsión orgánica, la pérdida del control de la cantidad que se consume, ¿no? Entonces, la solución no es eliminar el síntoma, la manifestación que es el consumo, sino eliminar la causa. Si se elimina la causa, no se presentará el inicio del consumo y así ya no aparecerá la forma en que se consume, mijo, ¿no? La solución, ¿cuál es? Eliminar la causa por la cual se consume. ¿Y cuál es la causa por la cual se consume? Lo dice en el apéndice 2, nuestra reacción a la vida. ¿Cómo reaccionamos ante lo que la vida nos presenta? ¿Verdad? Está difícil. ¿Dejar de reaccionar así? Sí, digo, yo entiendo Sí, pero está más difícil seguir reaccionando igual. O sea, cuando yo empiezo a cooperar con la vida, o sea, cuando empiezo a aceptar a Dios en mi corazón, cuando empiezo a tener confianza en que lo que está sucediendo, si hay un cambio, porque yo me siento diferente, actúo diferente. Sí. O sea, ¿cómo trato a mis compañeros? Sí, ahora. A través de un trato o de un juicio. Sí. Pero cuando yo empiezo a cooperar y empiezo a tener confianza y a ver que es un reflejo, sí empieza a haber un cambio. Sí. El problema de mí ha sido mantenerlo. Sí, ándale, dijimos el tratamiento permanente. O sea, yo creo que es controlarle mediante un tratamiento que sea permanente. Porque pasan unos meses, yo no consumo, pero ¿cómo me relaciono? Y aparte no utilizaste ese tiempo que estabas sin consumir para eliminar la causa, para cambiar. ¿No? Muchos de nosotros estamos aquí sin consumir, pero no estamos cambiando. Y tarde o temprano se va a volver a presentar. Se va a volver a lo que presentar. me ha pasado a mí. Me va a volver a doler la vida, la ley de la gravedad del dolor. Si no es gratificante, si no es agradable lo que estoy encontrando, se va a volver a presentar la ley de la gravedad del dolor y voy a volver a consumir. Cuando se presente algún contenido que me haga reaccionar a él consumiendo, queriendo castigar a la vida por portarse mal conmigo, ¿no, hijo? ¿Sí? Porque no se adaptó a mí. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho, ¿eh?